Nuestro invitado de hoy en los micrófonos de la SER es Pere Cervantes, La espía de cristal, libro recientísimamente publicado con Editorial Destino. Pere, bienvenido al programa de Rosa Pasapágina. Hola, muchas gracias por invitarme. Pues un placer. Octubre 2019. Pristina, ciudad natal de Taibe Sala y lugar donde extrañamente ha desaparecido. Kosovo y la guerra, la última de las guerras acontecidas en Europa, la guerra de los Balcanes. Durante 2 años y medio viviste en Kosovo y en Bosnia, trabajando para la ONU. Pere, ¿qué es un observador de paz? Pues un observador de paz es alguien que en principio ayuda a restaurar, por así decirlo de una manera, todos los estamentos que se han erradicado después de una guerra. En mi caso, fui como observador de paz y el estamento principal que yo debía restablecer era el de la seguridad como policía internacional. Entonces, bueno, me encontré con un Kosovo en el año 99 que apenas no es que habían rescoldos de guerra, sino que habían brasas de guerra. Llegamos en agosto, 2 meses después de la guerra, del final de la guerra, y pues a partir de ahí ya vivimos lo que se denomina la posguerra, ¿no? Uh-huh. Arrancas el 16 de enero de 1992 en Rasat, en Kosovo, que entiendo que es el instante en el que se derraman las primeras luces, además lo explicas así, el instante en el que se derramaron las primeras luces sobre un manto blanco estriado por la sangre. Murieron 42 civiles ejecutados. Sí, Ratchat, bueno, fue en el año 99, enero del 99, en Sí. Ratchat hay esta matanza que llamó la atención por primera vez del conflicto de Kosovo de la comunidad internacional. A partir de ahí se enviaron observadores de la OSCE y constataron que fue una matanza de civiles y no de militares como encubría o trataba de encubrir el gobierno serbio de Milosevic. A partir de ahí estalla toda la alarma de la comunidad internacional y eso desencadena que en marzo la OTAN bombardea Serbia y pues se recrudece el conflicto bélico de Kosovo, ¿no? Uh-huh. Recuperamos a Taibe Sala, la espía de cristal, la protagonista de esta historia. Solo es una víctima más de la guerra de los Balcanes, pero es una espía, entre otras muchas cosas que tú la defines. Ser espía te convierte en ser muchas mujeres diferentes, tantas que quizá no llegues a saber quién eres. Así es, básicamente en este artefacto literario que resulta la novela, utilizo a Taibes Saga, la personaje principal, la convierto en una espía involuntaria. Ella no quiere, le lleva la marea de las circunstancias a convertirse en espía, en una doble agente posteriormente, y eso hace que tenga, como tú bien dices, distintas personalidades. Y eso hace que le ayude de un modo u otro a superar su trauma de la guerra. Y es que hago hincapié en la novela en que las peores cicatrices de una guerra las suelen arrastrar las mujeres, ¿no? Y entonces en esta historia de espionaje y de amor paralizado entre Taibé Sala y un reportero de guerra español, Panco, Sí. Manuel Pancorbo, lo que también intento es que plasmar una idea muy potente que les ocurre a todo superviviente de guerra, sobre todo en lo de los Balcanes, que es donde yo conozco, y es que ella no quiere confundir en ningún momento que se confunda el olvido con el tema del cierre de las heridas. Ella quiere cerrar sus heridas, no son pocas y son pues muy graves, pero no quiere olvidarlo, no puede olvidarlo. El olvidarlo significa el riesgo de volver a caer en lo mismo. Y la novela en sí es una novela antibelicista que lo que trató es que no se olvide. Si olvidamos, estamos condenados a vivir lo mismo. De hecho, lo estamos viviendo, lo mismo en Europa. Que hemos debido de tirar mucho del olvido porque somos incapaces de que haya paz. Siempre estamos en guerra. O sea que, no sé, algo debemos estar haciendo mal. No aprendiendo la lección. No aprender. Somos licenciados todos en pasar página. Sí. La exigencia de la vida nos lleva a otro ritmo y nos molesta ya incluso que un conflicto como Ucrania dure 100 días y que lo veamos en el telediario y que ya nos molesta hasta que abra la parrilla del telediario y contra más se diluya y menos queremos saber ya, pues ya está, ¿no? El problema es que Kosovo es un ejemplo de que la posguerra está durando, no ha durado, no, está durando más de 20 años. Uh-huh. La primera víctima que siempre se sacrifica en cada guerra es la verdad, Pere. Sí, es una frase ya muy recurrente, incluso por políticos conocidos.
Mm. Pero es verdad. Bueno, que es redundante decirlo, decirlo de esta manera, pero es así, ¿no? Piensa que en la guerra de Kosovo, recuerdo que los primeros indicios fueron el nacionalismo serbio de Milosevic y advirtiendo a la comunidad serbia, pues deliberando, o sea, manipulando la verdad, diciendo que los albano-kosovares, que eran de otra religión, musulmana y demás, estaban conquistando una tierra que les pertenecía históricamente. Al lanzar estos mensajes erróneos, estos mensajes manipuladores, ya tienen vamos, una razón, un argumento para empezar una guerra, ¿no? Lo que ha hecho ahora mismo Putin argumentando que Ucrania está gobernado por nazis, ¿no? Una estupidez como tal ya les Sí. sirve de excusa para llevar a cabo pues esta barbarie. Desde luego. Hablábamos de Taibe, de esa espía de cristal, y hablábamos de la verdad. Siempre en todas estas mujeres diferentes, en el caso de esta protagonista, siempre hay alguien que conoce tu verdad. Pero, ¿qué pasa cuando ese alguien también desaparece? De alguna forma, quizás también te pierdas tú. Correcto, en el caso de Taide, como muchas otras víctimas que conocí, pues llegaron a tener la puerta de salida o el conocer a personal internacional, el Mm, poder soñar con una vida mejor, puesto que sabían, por jóvenes que fueran, que su país, su región no tenía futuro, que 20 años en la vida de una región no es nada, pero en la vida humana es muchísimo y más si estos 20 años, eso es a partir de tus 20 tus 25, imagínate, conviertes a una mujer de 45 años sin vida, con una vida totalmente destrozada. Entonces, claro, el personal internacional al final, los observadores de paz, los reporteros de guerra, sí. las ONGs, queramos o no, estamos de paso. Hacemos lo que podemos, unos ayudan más que otros, pero al final somos aves de paso que volveremos a la comodidad de nuestras vidas. Y claro, eso, asumir eso y digerir eso por parte del que se queda, el que sufre una guerra, pues resulta muy duro, ¿no? Sí, tal y como lo estabas contando, y aunque suene duro, es como un pestañeo, ¿no? Pestañeas ante lo que estás viendo, pero sabes que te vas a ir. Sí, son pestañeos me encanta la expresión que acabas de utilizar, pues sí, es así, es volátil como un pestañeo y son pestañeos de libertad, de soñar con otra vida mejor que saben que está apenas a 300, 400, 500 kilómetros de donde habitan ellas y ellos, y sin Mm, embargo no pueden alcanzarlo, ¿no? Europa siguió igual. Te recuerdo que la guerra de los Balcanes, a diferencia de la de Ucrania, era un mundo menos globalizado, con lo cual mm, nos afectó menos económicamente y parece que si no nos afecta económicamente, emocionalmente nos afecta también menos. En Bosnia duró 4 años, el asedio a Sarajevo entre 3 y 4 años también. El conflicto de Kosovo, pues aunque fue más corto en el tiempo, fueron 6 meses. Luego las consecuencias fueron devastadoras. Y sin embargo, pues aquí nos llegó, cuando estalló Bosnia, yo recuerdo, estábamos celebrando las Olimpiadas de Barcelona, como si no sí. pasara nada. Y Sarajevo era lo que era. Entonces, ahora al ser globalizado, las noticias corren más rápido, las redes sociales también, pero también creo que es una doble arma, ¿no? Por una parte estamos o nos creemos estar más enterados y por otra parte consumimos a mayor rapidez y con mayor indiferencia al final, porque poner un me gusta, poner la bandera de Ucrania en Twitter quizás no sea suficiente. No, desde luego, creo que no, ¿eh? No. Ayuda, que ayude, pero los símbolos tienen que llevar muchas más cosas detrás, por lo menos es mi forma de verlo. Hay una frase que en tu texto, bueno, hay muchas, pero esta dices, estas voces que no callan habitan el lado oscuro del alma, ese que no te permite vivir en paz. Claro, esa es la sensación que tiene la protagonista, que puedo decirlo sin hacer ningún spoiler, ya que se sabe en la primera página de la novela. Mm, Taibeh Shala es víctima de una violación. Taibeh mm, Shala es un arma de guerra. Lo que se llama arma de guerra se utiliza a las mujeres, violarlas como arma de guerra para desmoralizar al enemigo. Incluso si las dejas embarazadas, mejor, ¿no? Era el ánimo del ánimo serbio en este caso, en esta guerra. Entonces, claro, esas voces forman parte del proceso de shock postraumático que puede habitar en ellos durante muchos años y son voces que doy fe porque he conocido a varias de ellas, de víctimas de este tipo de atrocidades, y doy fe de que es una lucha que lleva muchos años, ¿no? Y que no te permite llevar una vida normal, que hablamos fíjate, en la guerra de Kosovo hubo 10.000 muertes y mm, 20.000 violaciones. sí. Y Ahí, 4.000 ahí,
embarazadas. Y 4.000 desaparecidos, ¿no? Algo así parece que no. 4.000, más de 4.000 quedaron embarazadas. Ah, sí, exacto. Claro, es que luego yo recuerdo casos particulares que conocíamos a traductoras nuestras, intérpretes de la ONU, que Mm, eran pues un perfil parecido al de Taibeh Shala, de mi protagonista, y sí, luego con el hándicap que estaban embarazadas. Y luego hubo una, imagínate, de esas 4.000 casos fueron la mayoría, el 90%, niños entregados al hospital y que fueron entregados a adopción porque hablamos de una sociedad aparte patriarcal, albano-kosovar, donde los maridos abandonaban a sus mujeres violadas. ujú, mm. Eh, horrible, desde luego. Y como fondo una limpieza étnica, ¿no? Claro, la limpieza étnica por encima de todo. Milosevic ya hizo una especie de apartheid en el año 89, cuando en la región de Kosovo le elimina todas las autonomías y los separa ya. En las universidades los niños van separados ya entre serbios y albano-kosovares. Y a Mm, partir de ahí ya la limpieza étnica pasaba por su cabeza. Pasaba por su exacto. cabeza y no lo llevó a cabo del todo, pues también gracias aunque no estoy muy de acuerdo en cómo se hizo por parte de la OTAN, pero gracias a la intervención internacional, claro. Desde luego. Además, si el aliado, una vez que sufres una violación, si el aliado es el silencio y la humanidad de quien ha cometido ese tipo de atrocidades, entiendo que el dolor y la rabia, la impotencia se multiplica por el infinito, porque es impensable, ¿no? Que te pueda ocurrir algo así. Insufrible. Sí, insufrible y creo, las más agudas de las soledades, ¿no? Mm. Porque además de encontrarte la situación que te encuentras, ayuda ninguna, ni socialmente, ni siquiera internacionalmente. Estas mujeres han empezado a recibir una paga de 200 euros hace escasamente 3 4 años. Fíjate. Un chaleco fluorescente con las letras de prensa impresas te sirve como parapeto para protegerte cuando han muerto 50, al menos 50 reporteros solo en el 2020. Poco sirve. Poco sirve Poco. como prueba lo que acabas. Hombre, yo no he sido reportero de guerra, sí he convivido con ellos en Kosovo. Y Mm, por lo que sé, por lo que he entrevistado, por lo que me he leído también de documentación respecto a, pues he leído mucho sobre de Gervasio Sánchez, de Alfonso Armada, la propia novela de Territorio Comanche, del propio Reverte Reverte y sus entrevistas, la propia Sandra Balseix, fotógrafa. Bueno, de todos ellos llegas a esta conclusión, ¿no? El chaleco hay que llevarlo, siempre te va a salvar en algunos momentos, pero la falta de respeto el reportero es evidente, como cada año, lamentablemente, en Ucrania mismo, ¿no? Estamos viendo víctimas por ello. Y la pregunta que lanzan mis personajes, ¿no? Los dos reporteros de guerra, Manu Pancorbo como Olga Balseix, es esta, ¿no? ¿Sirve para algo mi trabajo? eso es, eso es. Además, hablas de captar las imágenes tan llenas de palabras, ¿no? Que te lleva a subestimar de alguna forma el miedo a perder la vida, lo cual es muy fuerte. Claro, porque si algo pretende un reportero de guerra es, por encima de todo, detener el conflicto del cual es testigo. Eso Cuando es. ven que sus fotografías, cuando ven que sus artículos no sirven para nada o no han servido para nada en según qué conflicto, pues se vienen abajo y bueno, supongo que lo superan como pueden con sus propias herramientas y hasta el nuevo conflicto que es como otra esperanza a ver si en este sí, ¿no? Y así van encadenando conflictos, van encadenando años, experiencias y van acumulando muchos fantasmas, porque las Mm, imágenes que son de ellos testigos, si yo doy fe de que vi imágenes que he tardado 20 años en digerirlas para escribir esta novela, yo no dejo de ser una persona que ha estado en las posguerras. Yo he visto fosas comunes, he visto pues cosas horripilantes, pero yo no he visto lo que ve un reportero de guerra en primera línea, que yo eso, afortunadamente para mí, no lo he catado. Entonces no me puedo imaginar la de fantasmas que llevan consigo mismos y que se plantean esta pregunta de realmente si ha servido para algo todo ese sufrimiento pues, que ellos llevan encima, ¿no? ujú. Apuntabas que has tardado 20 años en el poder digerir o para poder escribir esta historia. Mm, no sé, te preguntaría muchas cosas. Te preguntaría cuál es el primer recuerdo que tienes, qué imagen fue la que más te impactó, pero sobre todo, cuál es ese pozo que te ha permitido poder escribirlo ahora. El paso del tiempo. Te respondo primero a la última pregunta. El paso del tiempo. El paso del Ujú, tiempo ha sido mi silencioso aliado, porque mm, uno no es consciente de en qué momento realmente estás ya preparado para ujú, escribir una historia así, ¿no?
También he intentado por todas que no sea nada autobiográfico. Evidentemente hay cosas mías, pero no era lo importante. Por ello me he Mm, cogido, me he utilizado a un protagonista principal como un reportero de guerra y no un observador de paz de las Naciones Unidas, ¿no? Quería esa distancia que me permite también escribir con más ligereza, con más atrevimiento, con no tanto análisis de mis propios sentimientos, con más objetividad. Y bueno, el primer recuerdo así que son muchos. Lo que más me impresionó, eso en el sí. libro aparece, fue las cosas comunes, evidentemente impresionan muchísimo. Sin ver no hace falta ver ningún cadáver, ni hace falta ver ningún hueso. Simplemente una tierra revuelta donde había enterradas más de 200 personas y ves las prendas, ¿no? Ves prendas de mujeres, prendas de niños. O sea, no hace falta ver nada más. Ya ves Mm, una bota pequeñita y dices, pues que una vez más nos mienten, ¿no? Una vez más en un conflicto bélico no son conflictos que dicen ellos de precisión, donde se matan entre militares y en puntos neurálgicos. Es mentira. Se matan mm, civiles. sí, Matan seguro. a tu marido, matan a tu mujer, matan a tu madre, a tu hijo. Es a quien se está matando. Y eso Mm, doy fe porque en las horas comunes veía restos de civiles. En ningún momento bien. vi un uniforme o un elemento paramilitar o militar, nada de eso. Y el recuerdo que te comentaba era algo que aparece también en la novela, no es nada que desvele nada de la trama, y es Mm, que conocíamos cuando llegamos ahí, imagínate, un Kosovo casi sin hombres. O sea, mm, la población se había diezmado mucho, la masculina, y había mucha mujer, mucha chica joven, y todas, pues imagínate, muchas con víctimas de lo que hemos dicho antes, ¿no? Entonces vimos que las intérpretes, muchas de ellas tenían dentadura postiza. Y no lo mm. sabíamos, no lo sabíamos. Entonces nos preguntamos, cogimos confianza con ellas, pasaron los meses, algunas tuvieron relaciones con algún observador de paz nuestro, y éramos todos jóvenes, 20 y pico años, yo tenía 28 años en ese momento. Y entonces una de ellas le confesó a un compañero también español y al italiano que, bueno, cuando las violaban los serbios, después con la culata les daban golpes en la boca hasta romper los dientes para que el siguiente serbio ya supiera que está violada. Historias como esta. Mm, Claro, es como estas olas que realmente te hacen ponerte de repente en el lugar donde estás y decir, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado mm. aquí? Que yo a 2000 kilómetros de aquí, en Barcelona, estaba en mi sofá, estaba de fiesta, estaba viviendo una vida normal y corriente. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no nos hemos enterado de todo esto? Porque hubo una afluencia de medios de prensa, pero pronto se acabó el interés. Y el interés de la prensa no es culpa de la prensa. Cuando se pierde interés, lo perdemos la gente que consume la prensa. Ese es Sí, otro, es otro, verdad. otro elemento, claro. Sí, es cuestión de demanda, no es cuestión de lo que te informen, sino que tú necesitas demandar más información. Y si no la demandas, pasamos a otra cosa. Correcto, es muy fácil atribuirle a la prensa. No, es que ellos se van rápido del lugar. Si se van del lugar, si la prensa va del lugar, es porque deja de ser importante e interesante para el espectador o el lector. Desde Entonces, luego. la reflexión es genérica y nos recaen todos, no nos recaen. No, es que acuso a la prensa española que se marchó de ahí. No, se van porque se van. O sea, es como cuando decimos que según qué tipo de libros están en el número uno de ventas, ¿no? Decimos, pero este no, ¿cómo puede venderse esto? ¿Cómo pueden publicar esto en la editorial? Lo editan porque es una demanda de la sociedad. Eso es, Estamos, eso es. Es claro, cuestión estamos de en consumo. cierto. Sí. Perdona, sí, sí. Sí, 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 no, tienes razón. Perdóname tú que te he interrumpido. Es eso, No, es cuestión de consumo. Es verdad. correcto, correcto. Entonces, bueno, esta novela no deja de ser un grito, Mm. un grito de toma de conciencia. Si con eso es una migaja que puedo evitar, no voy a evitar un conflicto yo con la novela, eso sería irrisorio y ridículo pensarlo. Pero es una migaja para que la gente tome conciencia en el próximo conflicto, que a lo mejor en lugar de ponernos la bandera en Ucrania, sacamos a las calles de toda Europa y presionemos a nuestros gobiernos. Les empujamos a mantener un diálogo, a poner una solución ya, a un fin a ese conflicto, por ejemplo, pues si sirve para eso, pues bienvenido sea. Desde luego. Pere, ¿qué son las mujeres de negro? Las Mujeres de Negro es una asociación ya que yo la hago ficción de ella en la novela, que me perdonen si no soy fiel del todo a su organización, pero básicamente es una organización de mujeres que apareció en Palestina hace ya años, en las cuales se reunieron tanto palestinas como judías como israelíes,
en mm, contra de la guerra, al margen de la raza, de la religión y al margen de ser enemigas, entrecomillado, de una guerra determinada, ¿no? Porque ellas defienden lo que he dicho en un principio, defienden que la mujer deje de ser ya un arma de guerra. O sea, ellas reivindican que las peores cicatrices, que las peores víctimas al final de una guerra siempre sean las mujeres y que caigan ellas, ¿no? El olvido mm, recae en ellas. ¿Cuántas mm. mujeres conocemos? O sea, ¿cuántas calles se les dedican a las mujeres víctimas de una guerra? Sí, sí, pues, sin embargo, ¿cuántas calles se dedican a héroes de guerra, ¿no? A generales, a comandantes, a no sé qué? Yo Es no verdad. conozco, claro, no conozco, y hay muchas historias, de heroínas, no porque hayan estado en la de primera línea, sino porque se han encargado de salvar vidas, de alimentar a sus hijos como han podido, de salvar Mm, a su vecino, y todo eso pues queda en el silencio. Y Mujeres de Negro, pues también llegó a Bosnia, llegó a Kosovo, yo no lo viví. Yo no sí. recuerdo, en mi estancia en Kosovo de año y medio, no recuerdo Mujeres de Negro ahí, pero sí alguna ficción y la incorporo en mi historia. Mm. Se acaba una guerra, pero lo que dices, no atendemos a las víctimas, a los que han de vivir entre esos escombros, sean tangibles o no, pero son personas que viven traumatizados por esa barbarie y que además han ayudado a la guerra en silencio, son anónimos y son los que de verdad, los protagonistas. Claro, los protagonistas, las víctimas y sobre todo también reivindico eso. O sea, la novela está escrita en dos tiempos, ¿no? Sí. El presente, año 2019, bueno, el presente, el año 2019, cuando desaparece Taibeh Shala, que es una reportera, una periodista, y Mm, los reporteros españoles acuden a Kosovo, vuelven al lugar donde estuvieron para ver dónde está esta mujer, qué ha pasado con ella, ya que Panko todavía es la mujer que no olvida, ¿no? Y luego, por otra parte, año 1999, a partir de ese año, y vamos viendo la evolución de la guerra y llegamos hasta el 2019. ¿Por qué hago eso? Para una toma de conciencia también de que el conflicto no ha acabado. Es un conflicto que no se ha solucionado. A día de hoy hay una ciudad que es Mitrovica, que está dividida en 16.000 o 15.000 serbios y 70.000 albano-kosovares, que puede explotar. Es una bomba de relojería. Puede mm, explotar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque es un problema que no se ha solucionado, porque es una posguerra que sigue ahí y porque también, como yo digo en la publicidad de la novela, porque las guerras no terminan cuando se va el último reportero del lugar. mm. Estamos de acuerdo, que no hay una historia de amor, una persona que vuelve a, a saber qué ha pasado con Taide, como es Paco, vamos a buscar ese lado también emocional y ese lado bonito, ¿no? Que vuelve 20 años después de Barcelona bueno, pues a tratar de encontrarla. Sí, son dos personas, bueno, ella, como he dicho, intérprete de las Naciones Unidas, que acabará siendo una espía sin quererlo, y él, un reportero de guerra ya que viene de algún que otro conflicto. Se conocen, hay una historia de amor bella, pero también tocada de muerte, por así decirlo, por los problemas que ella lleva arrastrando por su violación, ¿no? A partir de ahí hay una separación, la marea de la vida los separa, pasan los años y vamos comprobando cómo no se olvidan, ¿no? Y con este regreso a Panko en un momento determinado de su vida a Kosovo para saber dónde está la mujer que no ha podido olvidar, la mujer que no, a pesar de haber tenido un matrimonio, de haber tenido una hija, es esa Mm. mujer, esa mujer bueno, no se ha podido desprender de ella y cuando vuelve ahí, pues ahí lo dejo, ¿no? Lo que pasa después, evidentemente, que queda para el lector. Sí, voy a terminar con una definición que a lo mejor yo creo que tú vas a saber a qué me refiero y te dejo a ti si quieres contar de qué es. A ver. Un ser humano parece haber sido arrojado a la vida sin ningún sentido y completamente abandonado. Un mundo carente de lógica y donde hay una amenaza constante, la muerte. Claro, porque la muerte es la amenaza de todos. Ujú. Eso, todos sabemos que tenemos que pasar por ahí. Es ese último trampolín que saltaremos. Contra más tarde mejor, pero también sabemos que, bueno, que vamos a acabar ahí. Lo que ocurre que la muerte en tiempos de paz Mm, queda como tabú, más diluida, queda como algo que nadie imagina y siempre nos impacta, ¿no? Una sola muerte nos puede dejar cao, ¿no? Aunque no sea de un familiar cercano ni alguien cercano, una muerte de un conocido o alguien que admiras nos puede incluso afectar, ¿no? En tiempos de guerra, la muerte es a diario la constante. Solo hay tres cosas, ¿no? Hambre, sed y muerte en tiempos de guerra. Entonces, claro, de ahí a esa definición un tanto
negra, un tanto salvaje, pero siempre desde el punto de vista de eso, de tiempos de guerra, que es lo que en el fondo de esta historia, bueno, el ambiente, es el escenario de esta historia de la espía de cristal. Ujú. Acabas también dentro de las dedicatorias con una fecha muy dolorosa, que es el 12 de noviembre de 1999, que, bueno, no voy a contar más, lo dejamos ahí. Sí, sí. Nada, básicamente no voy a contar tampoco yo, lo dejo ahí la cita, Eso es. pero siempre digo que en las guerras nada funciona No, y en la no. posguerra todo va mal, que no es lo mismo, pero se parece mucho. Y bueno, cuando pasa esto, pues claro, hay pérdidas que podrían no haber sido pérdidas, se podría haber evitado. Pero claro, cuando uno va a un escenario como ese, sabes que la vida tuya está en riesgo, es lo primero de todo, claro. Desde luego que sí. Pues, Pere, gracias por, mira, hemos hablado antes del pestañeo, gracias por abrirnos los ojos y sujetarlos bien para darnos cuenta de lo que ocurre allí, a nada de nosotros, y que deberíamos tener más conciencia y hacer algo más que poner un logo en Twitter. Estoy contigo. Gracias a ti, Rosa, por darme voz y porque ese pestañeo pues sea contagioso. Eso es. Pues muchas gracias, Pere. Un placer. Un A abrazo. ti, muchas gracias. Abrazo.